Va- Buenas tardes o buenas noches o buenos días, cuando quiera que nos escuchen. Ya saben que esto es una reunión lunera, donde nos reunimos cada lunes para intentar tener más conocimiento y convertirlo después en sabiduría. Pues hoy el conocimiento viene de las manos de Juan Luis Yasser, que nos ha dejado hoy con un título un tanto intrigante, en lo de el falso paradigma de los 5 niveles del alma en la Kabbalah. Hoy le decía a las compañeras, café para los muy cafeteros. Pues vamos allá, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias, Inés, y saludos a todos los que estáis aquí, presenciales, aunque virtuales, y también a todos los que van a ver este vídeo ya en diferido. Bueno, pues sí, efectivamente, hoy tenemos un tema que a mí me parece de la mayor importancia, porque se refiere ni más ni menos que al misterio fundamental con el que todos los seres humanos nos enfrentamos, que es el misterio de nuestra propia identidad, es decir, a la respuesta a la pregunta ¿quién soy yo? Entonces, ante esta pregunta, la práctica totalidad de todos los que hablan de Kabbalah y se plantean esta misma pregunta responden de la misma manera, que se refiere precisamente a lo que yo he llamado el paradigma de los 5 niveles del alma, que son 5 palabras que se utilizan siempre en un mismo orden, que es el que voy a decir. El orden es Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y Ejirá, ¿no? Y a estas 5 palabras se las denomina de esa manera, los 5 niveles del alma. Bueno, y ahora voy a hacer un poquito una historia personal de la siguiente manera. Yo cuando empecé a interesarme ya de una manera seria, rigurosa, metódica sobre la Kabbalah y también sobre la lengua hebrea, porque entre paréntesis he de decir que no se puede profundizar en el conocimiento de la Kabbalah sin un conocimiento básico de lo que es la lengua hebrea, porque el hebreo es a la Kabbalah lo que las matemáticas es a la física. ¿Mm? Entonces, a nadie se le escapa la importancia que tienen las matemáticas para comprender la física, sobre todo cuando hablamos de física ya elevada. Bueno, pues cuando empecé, como decía, a estudiar la Kabbalah ya de una manera rigurosa, metódica, y esto pues se remonta a unos 8 o 9 años, más o menos, pues tomé conciencia de que la totalidad, prácticamente la totalidad de quienes hablaban de Kabbalah, pues se referían siempre al ser humano como mm, los 5 niveles del alma, en el orden que antes he dicho. Voy a repetir otra vez estas 5 palabras que hoy las vamos a mencionar unas cuantas veces. Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yehida. Y bueno, yo al principio me incorporé a esta opinión, más que nada porque pensaba que cuando había una tal unanimidad en afirmar tal cosa, pues tendría que haber un fondo de verdad en esta afirmación, pero siempre con un trasfondo de incomodidad por mi parte. Y a medida que yo iba investigando por mi cuenta, aprendiendo más cosas sobre el hebreo, aprendiendo a leer ya con una cierta fluidez los textos de la Torah, sobre todo los 3 primeros capítulos, que son los más importantes a la hora de descifrar los misterios del ser humano, los 3 primeros capítulos del Bereshit, del primer libro de la Torah, son absolutamente fundamentales. Bueno, pues a medida que yo iba profundizando y haciendo mis propias exploraciones y mis propios descubrimientos, la incomodidad con este paradigma de los 5 niveles del alma se iba haciendo cada vez mayor, cada vez mayor. Hasta que llegó un momento en que me planteé una opción que la voy a decir de la siguiente manera, una especie de dilema. O sigo sumándome a la opinión, no ya mayoritaria, sino prácticamente unánime, de cómo se utilizan los 5 niveles del alma, o pongo en marcha lo que yo llamo el síndrome del rey desnudo. No sé si os suena algo esto del síndrome del rey desnudo, lo voy a explicar. Hay un cuento muy famoso de un escritor que todos conoceréis, que es Hans Christian Andersen, un escritor danés del siglo XIX, mediados del siglo XIX, famoso por sus cuentos infantiles, ¿no? Que son cuentos que tienen un trasfondo esotérico, todos ellos, además. Y uno de ellos se llama, bueno, tiene 2 títulos. Se le conoce popularmente como El Rey Desnudo, pero también como El Vestido del Emperador. Y voy a hacer así un brevísimo resumen de este cuento, que es lo siguiente. Había un reino donde había 2 sastres que eran muy famosos y hábiles en su trabajo, en su oficio, que decían que eran capaces de confeccionar un vestido con las telas más sutiles y más caras, de tal manera que
solamente eran capaces de ver el vestido las personas inteligentes, de tal manera que las personas que no eran inteligentes o que no ocupaban o que no tenían una capacidad para ocupar un determinado puesto en la administración del reino, pues eran incapaces de ver el vestido, ¿no? Entonces esto llegó a oídos del rey, que vio en este vestido mágico que iban a construir estos astres, pues una manera de identificar a cuáles de sus funcionarios pues eran personas incapaces de ver el vestido, por lo tanto que eran ineptos, que eran torpes. Y bueno, pues mandaba de vez en cuando a emisarios para que inspeccionaran el proceso de confección de este vestido, y como ninguno de ellos veía el vestido, pero ninguno quería pasar por torpe, decían, ah, qué vestido tan maravilloso, qué estupendo va a ser este vestido, ¿no? Y llegó un día en que se celebraba en el reino una gran fiesta y el rey desfiló con ese vestido maravilloso que nadie podía ver, pero todo el mundo tenía miedo de aparecer ante el resto de los habitantes del reino como una persona torpe e inepta, hasta que la mirada inocente de un niño dijo, pero si el rey va desnudo, ¿no? Y ese niño no tenía ningún prejuicio, no tenía ningún temor para pasar por alguien inepto o torpe, y dijo lo que todo el mundo sabía, veía, pero nadie se atrevía a decir, ¿no? El rey está desnudo. Bueno, pues con este pequeño cuento que tiene la moraleja muy sencilla, y es que no siempre cuando una opinión es Juan Luis, sostenida por... perdona, Juan Sí, Luis, sí, baja sí, un poquito adelante. la cámara porque se te corta la barbilla. A ver, ajá. Ahí, ¿Así? ahí, ¿Está perfecto. bien? Ahí, quieto. Bien. Vale, bueno, trataré de no moverme. Bueno, pues la moraleja de este cuento es muy sencilla, ¿no? No siempre una opinión que es mantenida de manera unánime por un número elevado de personas, pues es un reflejo de la verdad. Bueno, entonces yo decidí en un momento dado, pues hacer uso de este síndrome y hacer como el niño que denunció que el rey estaba desnudo. Bueno, entonces lo que voy a hacer es, primero, exponer de qué manera, y lo voy a hacer de una manera objetiva, sin quitar ni añadir nada, de qué manera quienes se refieren a los 5 niveles del alma, pues explican cada una de estas 5 palabras, empezando por la primera, que es nefesh, que sería el primer nivel del alma, ¿no? Entonces, a nefesh se la considera como prácticamente como igual al cuerpo físico, o como ese aspecto del alma que da vida a un cuerpo que respira y por el cual circula la sangre, ¿no? Eso sería el uso de la nefes, porque en más de un lugar de la Biblia se identifica a la vida con la sangre, ¿no? Entonces, nefes sería el cuerpo que respira y por el que circula la sangre. El siguiente nivel sería el segundo, ruach, se identifica con el alma emocional. Ya pasamos de lo físico a lo psíquico. Entonces, ruach sería el alma emocional, la capacidad que tenemos los seres humanos de sentir emociones. Alguno que otro, pero es muy minoritario, también le adjudica la capacidad de tener pensamientos, es decir, une el alma emocional con el alma intelectual, pero estos son una minoría. El siguiente nivel, que ya sería el tercer nivel del alma, es la neshama, y a la neshama ya se la considera como el alma intelectual, también se la considera como el alma espiritual, aunque no siempre o casi nunca se hace la distinción entre la intelectualidad y la espiritualidad, aunque son cosas muy relacionadas entre sí, pero también son muy diferentes. Y luego viene ya el cuarto nivel, que es la Hayá. Y aquí ya las opiniones divergen un poco porque Hayá es algo un poquito más difuso, pero el denominador común sería que la Hayá es como el campo espiritual en el cual la Neshama se expande, ¿eh? La Hayá es a la Neshama un poco lo que la Nefesh es al cuerpo físico. Eso sería un poquito la palabra Hayá. Y luego ya llegamos al quinto y último nivel del alma, que es la Yehida, que es ese aspecto del alma, el más elevado, que permite unirse con el Creador, ¿no? Entonces, esto es en pocas palabras, tal y como se interpreta estos 5 niveles por parte de prácticamente la totalidad, porque ya digo que yo no he oído todavía a nadie que tuviese una opinión discrepante en relación a este paradigma. Bueno, entonces, mm, el- la clave que yo he utilizado para reordenar estas definiciones, bueno, antes de seguir, en todas estas definiciones que acabo de decir hay un punto de verdad. Es decir, yo no hago una descalificación global
de la manera en que se interpretan estas 5 palabras, porque en todas ellas hay un punto de verdad, pero no es toda la verdad, no es toda la verdad. Y la verdad que falta es tan importante, es tan decisiva, que asumir que la única definición posible de estas 5 palabras es la que yo antes he dicho, y repito, he sido objetivo, no he añadido ni quitado nada de lo que dicen normalmente quienes hablan de estos 5 niveles. La parte que falta es tan importante que reducir la constitución del ser humano a estos 5 niveles es introducir un factor distorsionante completo. Entonces, mm, ¿cómo he llegado yo a lo que entiendo que es la correcta forma de utilizar estas 5 palabras? Bueno, pues hay una opinión, y en este caso el consenso también es generalizado, pero aquí no es aplicable el síndrome que antes he dicho del rey desnudo, en el sentido de que la primera vez que aparece una palabra en la Torá, esa primera aparición establece el sentido correcto, el más apropiado de esa palabra. Y resulta que aplicando este criterio a las 5 palabras, que normalmente se llaman así 5 niveles del alma, hay 2 de ellas que resaltan de manera especialísima sobre las 3 restantes, que son la palabra nefesh y la palabra hayá. ¿Por qué? Porque las 6 primeras veces que aparece la palabra nefesh, en los 2 primeros capítulos de la Torah, de manera invariable aparece junto con la palabra hayá. ¿eh? Si la palabra nefesh y la palabra hayá aparecen juntas las 6 primeras veces que hacen su aparición estas 2 palabras. Ninguna de ellas hace una aparición por separado en las 6 primeras apariciones. Siempre son juntas. Nefesh hayá, nefesh hayá, nefesh hayá. 6 veces. Bueno, esta es la indicación absolutamente contundente que entre la nefesh y la hayá hay una relación especial, muy especial, que no tienen ninguna de las otras 3 palabras entre sí. Y ese es el punto de partida. Y para verlo esto de manera más clara, pues voy a compartir pantalla. Inés, imagino que Cuando quieras, sí, sí. me habrás permitido, perfecto. Voy a compartir la pantalla, que es la mejor manera de verlo. Lleva un poquito de tiempo, pero bueno, ya estamos ahí. ¿Me podéis? Ya la estamos viendo, ¿eh? Juan Luis, ¿tú la ves? Ábreme tu micrófono que lo has Sí, sí, cerrado ahora. exacto, exacto. Ahora. A ver, ahora lo que tengo que hacer, que no siempre me resulta sencillo, es el activar el lapicero. Vamos a ver. Bueno, pues no. No, vamos a ver. Pues no puedo. Joder. ¿Ves aquí abajo un lápiz así verde? Sí, pero estoy Es el que tienes intentando. que activar y ya te Ya, sale ya, una ya. pantalla y Sí, sacas sí, no el... sé. Sí, esto estoy harto de hacerlo, Inés, Ah, en nuestras clases hoy de se te está Cábala, resistiendo. pero no sé por Las qué. fuerzas ocultas te están Sí, impidiendo. debe de haber aquí una confabulación. Vamos a ver. Ah, pues vaya problema que tenemos. Si no se activa el lápiz, no hay nada que hacer. Vamos a ver por aquí arriba. ¿No? Ay, sí, sí, ya. Bueno, lo he dicho muy rápido. A ver, a ver. Es que se borra, a medida que que voy escribiendo, se borra.
no permanece. Desafortunadamente, no, decía que lo que afirma el versículo segundo no, el versículo séptimo del segundo capítulo del Génesis, que desafortunadamente no lo puedo escribir en la pantalla por razones que no alcanzo a comprender, porque las palabras se van borrando, parece como si estuviera escribiendo con tinta invisible y las palabras que escribo inmediatamente se borran. Bueno, lo que dice este versículo es, y, y formó Yahvé Elohim a Adán del barro de la tierra. Y luego continúa diciendo, e insufló en su nariz alma de vida y Adán se convirtió en un alma viviente. ¿Cuál es el problema con esta traducción? Pues que se traducen por la misma palabra alma, dos palabras que en hebreo son totalmente diferentes, porque lo que insufla en las fosas nasales Yahvé Elohim, voy a dejar estos dos nombres de Dios sin traducir tal cual Yahvé Elohim, es lo que se llama el Nishmat Hayim. Nishmat Hayim significa alma de vida, pero Nishmat es una palabra diferente de la palabra Nefesh, que luego se traduce también como alma, pero alma viviente. Entonces, Nishmat, ¿qué es? Nishmat es lo que se dice en hebreo el estado constructo de la palabra Neshama. Neshama es el alma espiritual. Y si yo quiero decir el alma de, pues paso de Neshama a Nishmat, que es alma de. ¿De qué? De Hayim, Nishmat Hayim, alma de vida. Bueno, eso es lo que se insufla en las fosas nasales del Adán de barro. Y luego se dice, de Vallejí, Adam, y fue Adam, y se convirtió Adam, le nefesh hayá. Le nefesh hayá. La clave está en ese sonido de L que acabo de decir, que es una pena que no lo podamos tener en la vista porque se vería mucho mejor, pero bueno, hacéis un ejercicio de visualización. Le nefesh hayá significa hacia, porque la letra lame significa direccionalidad, hacia Nefesh Hayá, y eso es lo que se traduce por alma viviente. Nefesh Hayá, alma viviente. Pero fijaos cómo se enmascara, con la misma palabra se enmascaran dos formas de alma diferentes. Una es la Neshama, el alma espiritual, y otra es la Nefesh. Entonces, si yo leo al revés, si yo leo al revés la última parte de este versículo, ¿qué tengo? Tengo Nefesh Hayá le, y lo que viene después es Vallejí Adam, Vallejí Adam, que aplicando la gematría, esa técnica tan absolutamente importante, sin la cual en Kabbalah no se hace absolutamente nada para descifrar los textos ocultos debajo del texto aparente de la Torah, la expresión Vallejija Adam tiene el valor numérico 81, que es el mismo que Anoji, que es el yo. Por lo tanto, leyendo al revés, y esto es una técnica muy habitual, cuando se quiere descifrar el sentido oculto de muchas frases, de muchos versículos que aparecen en la Torah, se leen al revés. Y esto está sostenido por algo que se sabe, y es que la primera letra del Pentateuco, de la Torah, es la letra Bet, y la última es la letra Lamed, la letra Bet de Bereshit, y la letra Lamed de Israel, ¿no? Acaba con una Lamed. Y si se leen al revés estas dos letras, obtengo la palabra corazón, Lamed Bet, Lev, corazón. Es decir, toda la Torah está contenida en el corazón. Bueno, pues eso da pie a que sea una técnica muy recurrida por quienes investigamos en los textos hebreos de la Torah, leer al revés un versículo. Y leyendo al revés este versículo se dice, Nefesh Hayá le anoji, es decir, Nefesh Hayá le anoji. Le significa direccionalidad. O sea, la interacción entre la Nefesh y la Hayá van a dar lugar al yo, al anoji. La interacción entre la Nefesh y la Hayá van a dar lugar al yo, al anoji. Es decir, ¿qué significa en realidad Nefesh y qué significa en realidad Hayá? Bueno, Nefesh es la materia viviente, la materia viviente. Y Hayá es el impulso de vida que afecta a la Nefesh y que interacciona con la Nefesh mediante un elemento de contacto entre ambas que es la Ruach. Ruach. Ruach literalmente significa viento, en hebreo, viento, pero se entiende que Ruach significa también una acción espiritual, una influencia espiritual. Por lo tanto, el impulso de vida que representa la palabra Hayá actúa sobre la materia viviente que representa la palabra Nefesh de tal forma que esa materia viviente va adoptando sucesivamente formas minerales, en primer lugar formas vegetales, después formas animales, hasta que se alcanza la forma humana. Cuando se alcanza la forma humana, la Nefesh ya
es algo más que materia viviente. Es materia viviente organizada de tal manera que se ha convertido en un cuerpo humano. ¿Mm? Materia viviente organizada de tal manera que se ha convertido en un cuerpo humano. Por evolución natural, según la ley, según la selección natural, que es como afirma el paradigma científico dominante, que sería el evolucionismo neodarwiniano, ¿no? Las especies van apareciendo por pura selección natural. No, la Torá afirma un tipo de evolución donde se contempla necesariamente el factor materia viviente y el factor espíritu, el impulso espiritual que va actuando sucesivamente sobre la materia viviente y la va organizando esa materia viviente en sucesivas formas, minerales primero, vegetales después, animales después, y finalmente se alcanza la forma humana. Y esto lo hace porque entre la Hayá y la Nefesh existe ese factor vinculante que es el Ruach. ¿Qué es Ruach? Ruach es un viento que desciende y que purifica. Un viento que desciende y que purifica. Porque volvemos otra vez a la gematría, la palabra Ruach tiene el valor numérico 214, que es exactamente el mismo de dos raíces importantes, que es la raíz yarad, que significa descender, de ahí viene el río Jordán, Jardén, que es donde en el momento del bautismo de Jesús desciende el Espíritu sobre Jesús, y la otra raíz es tahar, tet he resh, que significa purificar. Estas tres raíces valen, bueno, las dos raíces que he dicho últimamente, más la palabra ruach, cada una de ellas vale 214. Cada una de ellas vale 214. Y la suma de 3 veces 214 da 642, que es una expresión que aparece en el relato en relación al cuarto día, que es cuando aparecen las llamadas luminarias, que exotéricamente son el sol y la luna, pero esotéricamente son precisamente el alma espiritual, la Neshama, y el alma encarnada en la materia, que es lo que ahora vamos a seguir llamando Nefesh. Pero ahora esa palabra Nefesh significa algo distinto de lo que ha venido significando en el proceso anterior, que era la relación de Hayá con Nefesh durante el proceso de organizar la materia viviente de la Nefesh en formas, primero minerales, vegetales, animales, hasta alcanzar la forma humana. Entonces, esa expresión se dice Lejair al Haaretz, que es para iluminar la tierra. Lejair al Haaretz. Esto se dice de las luminarias, la luminaria mayor y la luminaria menor, en el relato relativo al cuarto día de la creación. Entonces, la razón de ser de la conjunción entre la Nefesh y la Hayá es, primero, construir un cuerpo humano. Construir un cuerpo humano que pueda ser sede de la luz, de la conciencia. La conciencia nace de la unión íntima entre el espíritu y la materia, porque otra forma de caracterizar la palabra Hayá es el espíritu. Y la palabra Nefesh es materia, pero estamos hablando de una materia viva, porque no existe tal cosa como materia inerte o materia inanimada. Toda forma material tiene un alma, una ánima que la anima, que la vitaliza. Entonces, la conciencia es el producto resultante de la íntima unión, de una hierogamia, volvemos a mencionar esta palabra, hiero, sagrado, gamia, unión, de una unión sagrada entre el espíritu y la materia. Y eso es la conciencia. ¿Y la conciencia qué es? La neshama, el alma. ¿Dónde estaba el alma antes de que se produjera esa unión íntima entre la nefesh y la hayá? Pues la neshama estaba recluida en la fuente última, en la identidad suprema del ser humano, que es la yejidá. La yejidá es supuestamente el quinto y último nivel del alma. Pero en este paradigma, que es el que yo os ofrezco, la yejidá no es el último nivel del alma, la yejidá es la fuente del alma. La yejidá es la fuente del alma. Entonces, imaginaos, la yejidá se escinde, es el origen de todo y de donde todo sale y a donde todo vuelve. Eso es la yejidá. Entonces, la yejidá se escinde en su polo positivo o su polo espiritual, al cual llamamos hayá, el espíritu, o el impulso de vida. Y luego se escinde en el polo negativo, el polo material, ambos igualmente divinos porque provienen de la misma fuente. La fuente es la yejidá. Entonces, el polo positivo o espiritual de la yejidá, al cual llamamos hayá, y el polo negativo material de la yejidá, al cual llamamos nefesh, interactúan entre sí de tal manera que el ruach, que es el factor que conecta la hayá con la nefesh, es portador de patrones de organización de la forma que va
sucesivamente pasando de forma mineral a forma vegetal, forma animal, hasta que se alcanza la forma humana. Y entonces la Neshama, que es como el inquilino que está esperando a que se construya la casa para entrar en ella y habitarla, la Neshama es el inquilino que está esperando a que se construya su casa para entrar en ella y habitarla. ¿Cuál es la casa de la Neshama? El cuerpo humano. El cuerpo humano. Hasta que no se haya conseguido el cuerpo humano, la Neshama está recluida en el hogar paterno. El padre es como si fuera la yejidá, ¿eh? Todos habéis oído hablar del hogar, de la casa del padre, de donde sale el hijo pródigo para vivir aventuras en el mundo más lejano posible y en un momento dado se le despierta su memoria espiritual y toma conciencia de que en la casa del padre a nadie le falta el pan, porque está en ese momento dando de comer a una piara de cerdos sabiendo que él no puede comer el alimento que es bueno para los cerdos. Y es en ese momento cuando ha tocado fondo, cuando el hijo pródigo se acuerda de su fuente de origen, que es la casa del padre, y decide retornar a la casa del padre. O sea, cuando decimos Yégida, estamos diciendo lo mismo que en esa parábola del Evangelio, y aprovecho de decir que los Evangelios son textos absolutamente cabalísticos, que hay que leer sin la camisa de fuerza de la teología cristiana, católica, elaborada a lo largo de todos los concilios, ¿no? A golpe de concilios se fue elaborando el dogma cristiano, desde el primer concilio de Nicea hasta el concilio de Trento, a mediados del siglo XVI. Y lo mismo cabe decir de la Torá, ojo. Para leer la Torá en su auténtica pureza hay que leerla sin la camisa de fuerza del judaísmo rabínico. Y esto es algo que puede suscitar el rechazo de algunas personas, pero yo he de decir lo que pienso con toda honestidad. A la Torá hay que leerla sin la camisa de fuerza del judaísmo rabínico, del formalismo dogmático teológico del judaísmo rabínico, que es un producto cultural muy posterior a la Cábala, pero muy posterior a la Cábala. Y lo mismo ocurre con los evangelios. Hay que leerlos sin la camisa de fuerza del dogmatismo cristiano católico hecho o que se fue elaborando a través de los distintos concilios. Bueno, entonces, haciendo un resumen de todo lo que acabo de decir, la identidad suprema de todo ser humano es lo que llamamos la yejidá. La yejidá es como el padre que tiene un hijo, que es la Neshama, que está esperando el hijo a que se construya el cuerpo humano gracias a la acción recíproca que establecen entre ellas la Hayá y la Nefesh. Vuelvo a repetirlo. La Hayá es el impulso de vida que actúa sobre la Nefesh, que es la materia viviente, y la va organizando sucesivamente en formas minerales primero, vegetales después, animales después, y finalmente se alcanza la forma humana. Pero la forma humana no nace como evolución en solitario de la nefes, como afirma el paradigma científico actual dominante cuando habla de la evolución de las especies. No. La forma humana es el producto de la acción recíproca entre la hayá, el impulso de vida, y la nefes, que es la materia viviente. El impulso de vida que actúa sobre la materia viviente. Y esto es un paradigma universal. Esto es un mitologema universal. Por ejemplo, en una de las 6 escuelas ortodoxas de la religión hindú, el Sanatana Dharma, que es como los hindúes llaman a su religión, concretamente en la filosofía o en la escuela llamada Samkhya, se habla de lo mismo pero con otras palabras. Al espíritu, es decir, a la Haya, ellos lo llaman Purusha. Y a la Nefes, a la materia viviente, lo llaman Prakriti. Purusha Prakriti, espíritu materia, espíritu materia. Incluso en la religión de Zoroastro, que ejerció una influencia extraordinaria sobre los judíos cautivos en Babilonia, se habla de lo mismo, pero con otras denominaciones que se interpretan también de manera un tanto errónea, que son Ahura Mazdao, la luz pura, y Arimán, que es algo parecido a lo que en el hebreo sería la palabra Satán, ¿eh? La inercia inherente a la materia, que no es nada maligno, ni muchísimo menos. Satán no es un ente maligno, es la inercia inherente a la materia, es la resistencia al cambio, la resistencia que tiene la materia a cambiar de formas minerales a formas vegetales y luego formas animales hasta que se alcanza la forma humana. Eso es el Satán en movimiento, que es lo mismo que la nefes como materia viviente, que es lo mismo que Ariman en la religión mazdeísta zoroastriana, porque es un mitologema universal, es un paradigma universal que está presente en todas, absolutamente todas las corrientes de espiritualidad. Entonces, cuando se alcanza la unión entre la Hayá, impulso de vida, y la Nefes, materia viviente, entonces es cuando entra en escena Adán. Y eso ocurre en el día el sexto, en el versículo número 26 del primer capítulo del Génesis, cuando se dice, y dijo Elohim, hagamos a Adán a nuestra imagen y a nuestra semejanza.
Y entonces entra en escena Adán. Pero ¿Adán quién es? Adán es el ser humano genérico que está abocado a entrar en la rueda de las reencarnaciones sucesivas. En hebreo se llama las Gilgulim. Gilgulim significa literalmente rotaciones. Gilgulim significa rotaciones. Y justamente en ese día, el sexto, que además curiosamente quien escribió ese versículo del Génesis tuvo buen cuidado en ponerle el artículo G a la palabra sexto, shishi, contrariamente a lo que ha ocurrido con la denominación del día segundo, día tercero, día cuarto y día quinto, que se dicen así. Día segundo sin el artículo, día tercero sin el artículo, día cuarto sin el artículo, día quinto sin el artículo, pero cuando se llega al día sexto, que es el día en el que entra en escena Adam, se dice Yom HaShishi. Yom es día, Ha es el artículo, Shishi sexto. Día el sexto. ¿Por qué? Con efectos gemátricos, es decir, para dar lugar a una frase que tenga un valor numérico que es 671, que coincida con la siguiente frase. La nefes de la vida y de la luz. Nefes ha-hai, Hei es el artículo, Hai es vida, Nefes ha-hai, ve ha-or, y la luz. Ve es la conjunción copulativa, Ha es el artículo de nuevo, Or es luz. Entonces, si yo digo Nefesh ha-hai ve ha-or, es decir, la nefes de vida y de la luz, y eso es lo primero que ocurre o el hecho excepcional que ocurre en el día del sexto es que de repente, bueno, de repente no, como consecuencia de la evolución anterior, la nefes es capaz de soportar la luz, cosa que antes no ocurría. En la nefes animal, en la nefes vegetal y en la nefes mineral había vida, vida que se estaba organizando cada vez de acuerdo a formas más complejas, porque un vegetal es más complejo que un mineral y un animal es más complejo que un vegetal, hasta que se alcanza la forma humana. Y solamente cuando se ha alcanzado la forma humana, esa nefes se hace capaz de soportar la conciencia, o sea, la luz. Entonces se convierte en una nefes de vida y de luz. Y en hebreo, la expresión nefesh de vida y de luz vibra en la misma frecuencia que el día el sexto, Yom HaShishi, 671. Esta es la prueba, la demostración, de acuerdo a las matemáticas de la Kabbalah, que es el factor numérico inherente a la lengua hebrea. Esas son las matemáticas de la Kabbalah, el factor numérico inherente a la lengua hebrea, porque sabéis que las 22 letras del alefato hebreo, cada una de esas letras representa un número. Por lo tanto, cada palabra es un número, cada frase es un número. Y no es casualidad, no es casualidad que la expresión día el sexto, con ese artículo añadido que no figura en la denominación de ninguno de los otros días, se ponga ese artículo para dar lugar a la vibración o al número 671, que es el mismo que se desprende de la expresión la nefes de vida y de luz. Esto no es casualidad. Responde a un propósito totalmente deliberado. Es decir, haciendo de nuevo un resumen, la yejidá es la fuente última del ser humano, nuestra identidad suprema, que se escinde en dos polaridades, el espíritu que lo llamamos hayá, la materia que la llamamos nefes, y ambas interactúan mediante la ruach, que es un viento que desciende y que purifica, porque la palabra ruach vibra en la misma frecuencia que la raíz yarad, descender, y que la raíz tahar, purificar. Por lo tanto, ruach es un viento o un aliento de vida, ¿no? Porque el viento se toma como símbolo natural de una realidad sobrenatural o espiritual que es el aliento de vida, ¿no? Entonces, ese aliento de vida desciende y purifica aquello sobre lo cual incide en ese movimiento descendente. ¿Qué es lo que purifica la ruach? Va purificando la nefesh, la materia viviente, y la va organizando. Se entiende que cada vez que la nefesh se organiza de acuerdo a patrones de forma más complejos, es como si la estuviera purificando. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de alcanzar la forma humana. El objetivo de la interacción Nefesh Hayá es alcanzar la forma humana, construir el edificio donde pueda vivir la Neshama, que mientras tanto está en la casa del padre, o sea, en la casa de Yehida, esperando a que se construya el cuerpo humano. Y hasta entonces está recluida en su hogar paterno, por así decirlo. Y cuando se alcanza el cuerpo humano, entonces la Neshama desciende y toma posesión de ese cuerpo que ha sido creado. Y entonces la Neshama se convierte en el alma espiritual, en el alma influyente. Pero la Nefesh sigue su camino, sigue su historia.
porque ahora ya se ha convertido en otra cosa distinta de lo que era antes. Antes del día el sexto, que es donde entra en escena Adán, la nefes era materia viva organizándose sucesivamente en formas minerales, vegetales y animales hasta alcanzar la forma humana. Una vez que se alcanza el día el sexto, la nefes se convierte en el soporte de la luz. ¿De dónde viene esa luz? Viene de la Neshama, porque no puede venir de otro sitio. La Neshama es luz, luz pura, es luz pura. Entonces, la nefes se va convirtiendo en un vehículo que progresivamente se va refinando gracias a las rotaciones sucesivas, es decir, a las vidas que van sucediéndose, una nefes, otra nefes y otra, una personalidad del alma, porque nefes ahora equivale a una máscara consciente del alma, ¿no? Una máscara consciente del alma, que entra en el juego de las reencarnaciones sucesivas, de las rotaciones, las Gilgulim. De tal manera que de una vida a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente ocurren tres cosas. Que se va refinando el cuerpo se va refinando. De una vida para la siguiente, los cuerpos, los tres cuerpos que utilizan todas las almas para expresarse, que es el cuerpo que nos permite pensar, cuerpo mental asociado a la sefira Hod, de la tríada inferior del árbol de la vida, el cuerpo astral o cuerpo emocional asociado a la sefira Netzach, también de la tríada inferior del árbol de la vida, y el cuerpo etérico, que es el cuerpo de enlace entre los dos cuerpos exclusivamente psíquicos, que son el mental y el emocional, y el único cuerpo exclusivamente físico, que es el cuerpo que todos podemos tocar y ver, que es además el único que le debemos a nuestros progenitores biológicos, el cuerpo físico denso, cuya sustancia se extrae de la última sefira del árbol de la vida que todos tendréis en mente, que es Malhut, el reino, ¿no? Entonces, tenéis las tres sefirot de la tríada inferior del árbol de la vida, la que se encuentra en la columna de la izquierda, la más inferior, Hod, o representa el cuerpo mental o el plano mental concreto, es decir, el plano de la mente se representa por la palabra shamayim, cielos, pero shamayim es un plural dual. Dual significa que hay dos cielos, el cielo superior, que es la mente abstracta, y el cielo inferior, que es la mente concreta. Entonces, Hod representa la mente concreta. Con la sustancia de la mente concreta se construye el cuerpo mental, y eso es lo que representa la sefira Hod. A la derecha, enfrente, tenemos la sefira llamada Netzach, que representa el cuerpo emocional, el cuerpo de las emociones, de los sentimientos. Y ese cuerpo se forma con la sustancia extraída del plano astral, porque el plano astral está relacionado con Netzach. Y luego tengo en la columna central la sefira llamada Yesod, que significa el fundamento. ¿Por qué el fundamento? Porque es el andamiaje energético del cual depende o que sostiene al cuerpo físico denso material, que es Malhut, o es el cuerpo que se construye con la sustancia de Malhut. Y repito, es el único cuerpo que debemos a la acción procreadora del padre y la madre biológicas. Entonces, una vez que se ha producido la individualización de la Neshama, y eso es lo que se dice en el versículo 26 del primer capítulo del Génesis, la individualización de la Neshama y la aparición de la palabra Adán, que es el hombre andrógino, porque en el versículo siguiente, en el versículo 27, se dice que Adán está hecho como varón y hembra. Varón y hembra. Zahar Nekeva, varón y hembra. O sea que es el ser humano andrógino. Pero Adán es el ser humano que está abocado a encarnar en la materia una vez y otra y otra y otra con el objeto de ir refinando los cuerpos, los tres cuerpos, el mental, el astral y el etérico, y luego a esa cadena de cuerpos se les añade en cada vida particular el cuerpo físico creado por el progenitor masculino y el femenino, con el objeto de ser cada vez soportes de más presencia de luz. ¿eh? De una vida a la siguiente siempre hay un aumento en la presencia de luz, es decir, en la presencia de la conciencia. La conciencia se va expandiendo hasta que se alcanza la máxima expansión posible de la conciencia dentro de los tres mundos materiales o los tres mundos inferiores, que de acuerdo a la terminología del árbol de la vida sería el Olam Hayetzira, el mundo de la formación, es decir, el mundo formado por la Sefira, Hod, Netzach y Yesod, y el Olam HaSiyah relacionado con la Sefira Malhut. En esos dos mundos, el mundo de la formación y el mundo de la acción, Olam HaSiyah es el mundo de la acción, en esos dos mundos transcurren todas las personalidades, transcurren las vidas de todas las personalidades del alma. Por ejemplo, la que estamos siendo cada uno de los que estamos aquí. Cada uno de nosotros es una personalidad del alma, una nefes de la Neshama. Pero la identidad mía no está en la nefes que estoy yo, que estoy siendo desde el nacimiento hasta la muerte, estoy siendo una personalidad que va cambiando. Segundo a segundo mi estado de conciencia va cambiando.
y no digamos año tras año. La nefes está en continuo cambio. Me refiero ahora a la nefes después del día del sexto, la nefes que puede ser considerada como el alma encarnada y la neshama, el alma influyente. Estas dos palabras es interesante que se tengan en cuenta, ¿no? La neshama es el alma influyente y la nefes es el alma influenciable, es decir, sujeta a la influencia que sobre ella ejerce la neshama, que es la fuente. Cuando una personalidad muere, su aspecto de conciencia retorna a la fuente de la que salió, que es la neshama. Y los cuerpos que ha utilizado ese aspecto de conciencia, que son un cuerpo mental, un astral, un etérico, más otro cuerpo físico, retornan a la fuente general, mueren también. Esos tres cuerpos mueren después de cada personalidad. Pero el aspecto conciencia no muere, porque la conciencia es inextinguible. Solamente eso que es forma, la aglomeración de vidas elementales en una estructura, en un patrón de forma, todo, solamente eso es mortal. La conciencia ni nace ni muere, aparece y desaparece, eso sí, pero una cosa es aparecer y otra cosa es nacer. Quien nace es el cuerpo, quien muere es el cuerpo. Yo no puedo decir de mí mismo yo voy a morir, lo decimos por inercia verbal, porque tenemos todos un cierto complejo mental que actúa sobre nuestras creencias que nos dice que, bueno, la muerte es el fin de todo lo que existe, ¿no? Hay quienes se atienen a esa creencia, a esa forma mental, y otros que no nos atenemos a esa forma mental, que tenemos la convicción, incluso por experiencia directa personal, de que la muerte no es el fin de mi vida consciente, es el fin de este cuerpo que estoy utilizando transitoriamente, pero yo no soy mi cuerpo, yo soy el usuario del cuerpo. Yo aparecí a través de este cuerpo. ¿Y de dónde proviene ese yo? Proviene del yo fundamental, de la Neshama, de la fuente de la conciencia. ¿Y a dónde retornará el aspecto de conciencia que está viviendo esta vida que todos estamos viviendo? Pues a la fuente, retornará a la fuente, que no es otra que la Neshama. Y así se van sucediendo una vida y otra y otra y otra, hasta que se llega a una personalidad del alma que ha elevado su nivel de conciencia hasta tal punto que se identifica con la fuente de la que proviene esa conciencia, se identifica con la Neshama. Entonces se celebran primero los esponsales entre la Nefesh y la Neshama. Los esponsales es como la declaración de que el novio y la novia se prometen el matrimonio, pero todavía el matrimonio no se ha consumado, ¿no? Los esponsales significa eso. Y luego se celebra el matrimonio y se cumple el matrimonio, se cumple la unión íntima, se cumple la unión íntima entre la Nefesh y la Neshama. A los esponsales entre la Nefesh y la Neshama, los evangelios le llaman la experiencia de la transfiguración. ¿No? La transfiguración, que es ese momento en que el alma, encarnada en la materia, alcanza el máximo grado posible de expansión. Cuando la conciencia alcanza posible, el máximo nivel posible de expansión, entonces ocurre ese episodio iniciático que en los documentos cabalísticos que conocemos como evangelios se llama la transfiguración. Esos son los esponsales. Cuando se prometen el novio y la novia. El novio sería la Neshama y la novia la Nefesh. Y el matrimonio se consuma, se ejecuta en el siguiente episodio iniciático que en la terminología de los evangelios, y esto seguramente va a sorprender a muchos, se representa como la crucifixión, la muerte iniciática, la muerte mística del alma sobre el monte Calvario, el Gulgolet. Gulgolet es como en hebreo se dice el monte Calvario, Gulgolet. Entonces se produce la unión íntima, la hierogamia, la unión sagrada entre la Nefesh y la Neshama, entre el alma encarnada y el alma influyente, porque ya se ha cumplido la historia del alma. ¿eh? Una vez que el alma, el Neshama, desciende, empieza su historia. Su historia es una serie sucesiva de personalidades del alma que se van sucediendo de tal manera que llega el momento en que se alcanza la máxima posible expansión de conciencia. Eso ocurre en el momento de la transfiguración, como dije antes. Y luego se consuma el matrimonio en esa unión total, perfecta, absoluta, entre la Nefesh y la Neshama, que ocurre simbólicamente sobre el monte Calvario, el monte Golgota, cuando se alcanza la liberación total de toda interferencia proveniente de la materia más inferior, de los tres mundos inferiores, del mundo mental, del mundo de la mente, en sus dos aspectos, tanto en el aspecto superior, la mente abstracta, como en el aspecto inferior, la mente concreta. Más el mundo astral, más el mundo físico. Y entonces el alma queda libre para retornar al Padre. Una vez pasada esa experiencia iniciática de la crucifixión, que no hay que confundirla con el episodio histórico de que al Maestro Jesús le condenaron a muerte los romanos porque le consideraban una persona sediciosa
que era un peligro para la estabilidad del imperio, entonces pues la costumbre era condenar a muerte cuando alguien era juzgado y condenado, visto, considerado culpable de este potencial peligro de alterar pues, el modo normal de funcionamiento del imperio. Bueno, pues eso ocurrió seguramente históricamente con el Maestro Jesús. Pero detrás de ese episodio aparente ocurrió un gran episodio no aparente, un gran suceso espiritual que fue la liberación completa, en este caso me voy a referir genéricamente, no a hechos históricos, la total liberación de la Neshama, del alma, de toda dependencia en relación a la materia inferior, de los tres mundos inferiores, y por lo tanto su liberación para retornar a la fuente. El alma queda libre para retornar a la casa del Padre, a la fuente, una vez que ha consumado con éxito su historia. Y consumar con éxito su historia significa lograr que en esa historia aparezca una personalidad que haya elevado su nivel de conciencia hasta tal punto que se identifique con la fuente de la conciencia. Entonces ya se consuma la historia. Y eso equivale a la aparición del Mesías en la historia del alma, el Mashiach. La palabra Mashiach hay que entenderla dentro de la historia del alma de cada uno de nosotros. La Neshama es el Mesías de su historia. La Neshama es el Mesías, el Mashiach, el Christos, el Cristo. Ya sabéis que la palabra Christos en griego significa exactamente lo mismo que la palabra Mashiach en hebreo, el ungido. ¿Quién es el ungido? Esa palabra hay que entenderla para comprender el misterio de la palabra Cristo y el misterio de la palabra Mesías. El ungido es aquel al que se le considera adecuado para cumplir una determinada misión. El ungido es aquel al que se le considera apto, adecuado para llevar a cabo con éxito una determinada misión. Y eso se escenifica en un ritual que es el derrame del óleo sagrado sobre la cabeza de aquel que está siendo ungido. Pero eso es una ceremonia externa que vela un hecho interno. ¿Cuál es ese hecho interno? Pues el hecho interno es que toda yejida tiene su propio ungido, que es su hijo, su unigénito, su alma, su neshama, que tiene encomendada la misión de encarnar en los mundos inferiores una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que alcance, recupere su mismo nivel de conciencia dentro de esos tres mundos inferiores. Porque al principio, en la primera vida humana, la Neshama tiene muy poco conocimiento de cómo es esos tres mundos inferiores, cómo son el mundo mental, el mundo astral, el mundo del pensamiento, el mundo de las emociones y el mundo físico. Va adquiriendo conocimiento a medida que retornan a ella después de la muerte, retornan a ella las sucesivas personalidades que se han originado desde la propia Neshama. Y cuando una de ellas personalidades retorna con todo el conocimiento posible de esos tres mundos inferiores, y eso equivale a decir que esa personalidad ha alcanzado ya el máximo nivel posible de conciencia, porque se ha alcanzado el máximo nivel posible de refinamiento de los tres cuerpos. Cuando los tres cuerpos alcanzan su máximo nivel de refinamiento, la conciencia que se expresa a través de esos tres cuerpos es también la máxima conciencia posible. Entonces el alma ha cumplido su historia. Eso simbólicamente, vuelvo a repetir lo que dije antes, se consideran como los esponsales, se prometen en matrimonio sagrado, el novio, la Neshama, y la novia, la Nefes, y ese matrimonio se consuma en el acto iniciático siguiente, que es lo que en los evangelios se llama la crucifixión en el Gólgota, en el Monte Calvario, que es una liberación. Y así hay que entenderlo. El cuarto grado iniciático, porque la transfiguración sería el tercer grado iniciático, el primero sería el nacimiento de la conciencia crística en Belén, Betlehem, la casa del pan, y el segundo grado iniciático es el bautismo en el Jordán. Jordán es Yared, el descenso, que es cuando la conciencia crística se hace presente en la conciencia vigílica, en la conciencia cerebral, pero de manera permanente, porque el nacimiento de Cristo no es algo que tenga que ver con la ginecología, no es un acontecimiento en el cuerpo, es un acontecimiento en la conciencia. El nacimiento de Cristo, de la Virgen María, son figuras totalmente simbólicas que no hay que interpretar literalmente, significa la irrupción de la conciencia crística en el seno de la conciencia cerebral. Eso es lo que significa el primer misterio cristiano, que es universal también, que es tan cristiano como puede ser judío, islámico, búdico o hindú, porque estas palabras simplemente son maneras diferentes de expresar una misma realidad universal que está presente en todas las tradiciones espirituales, absolutamente en todas, con distinta terminología. Entonces, en el bautismo, ¿qué ocurre?
ocurre que la conciencia crística se hace ya estable, porque un iniciado de primer grado, que sería alguien en quien el Cristo ya ha nacido, pero de vez en cuando este Cristo, como decimos en lenguaje coloquial, se me fue el santo al cielo, ¿no? Cuando yo de repente me olvido de algo o caigo de un nivel de conciencia elevado a otro más inferior, digo, se me fue el santo al cielo. Claro, el santo tienes el alma, pero no es que el santo se te haya ido al cielo, tú eres el que ha bajado del cielo. Cuando estás en el cielo es cuando tu nivel de conciencia está en conexión con el alma. Y cuando decimos se me fue el santo al cielo, no, eres tú el que has caído del cielo, has caído de nivel de conciencia. Bueno, entonces lo que distingue un iniciado de primer grado de uno de segundo grado, que es aquel que ha recibido el bautismo, el sacramento del bautismo en su verdadera eh, acepción, es aquel que ya la conciencia crística está permanentemente presente en el seno de la conciencia cerebral, en un grado todavía mínimo, pero ya está presente. Ya nunca se le va el santo al cielo a ese iniciado de segundo grado. ¿Cuál es el paso siguiente? Expandir al máximo esa presencia de la conciencia crística, hasta que ocupe todo el espacio simbólico de la conciencia. Y eso ocurre en el tercer episodio iniciático, que es lo que llamamos la transfiguración. En la terminología que he utilizado antes, los esponsales se prometen el matrimonio sagrado. ¿Quién? El alma y la personalidad del alma, la nefes y la neshama. Y en el episodio siguiente, ese matrimonio se consuma, se conecta, ya se produce la total fusión entre el alma que hemos llamado influyente y el alma influenciable. Nefes, neshama. Siempre estamos con esa dualidad, o neshama, nefes. Y entonces, ¿qué le ocurre a la neshama? Pues que emprende el sendero de retorno. El sendero de retorno a la casa del Padre, a través de ese territorio espiritual que representa la palabra Hayá. ¿Eh? La palabra Hayá es lo que hay entre la Yejidá y la Neshama. Es lo que hay entre la Neshama, entre la Yejida, que es la fuente última, y la Neshama, que es el alma que ha descendido cuando se ha producido la creación del cuerpo humano. Y desciende a través de ese territorio espiritual que llamamos Hayá, el espíritu de vida, el alma, el impulso de vida que ha estado actuando sobre la nefes, organizándola en formas minerales, vegetales, animales, hasta la forma humana. Eso ya antes lo he explicado varias veces. Entonces, otra manera de entender la palabra Haya es la palabra o cómo debemos de llamar a la Neshama en pleno episodio de retorno a la fuente. Cuando la Neshama está retornando a la fuente, a esa Neshama que retorna a la fuente, a la Ejida, la podemos llamar Haya. La podemos llamar Haya. Y a eso se refiere una expresión que aparece en el Evangelio de Lucas cuando un aspirante discípulo le dice, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y la respuesta del maestro es un poco enigmática, porque dice, los animales del campo tienen madrigueras, las aves del cielo tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar la cabeza. Fijaos, es una frase bellísima y potentísima, espiritualmente muy potente. El Hijo del Hombre no tiene dónde reposar la cabeza. ¿Por qué? Porque solamente podrá reposar la cabeza cuando llegue a la casa del Padre, a la viejidad. Y mientras tanto, ¿qué territorio está recorriendo? Ese territorio que llamamos Hayá, el polo espiritual de la yejidá, porque ya ha agotado la experiencia en los tres mundos inferiores. Las ha agotado. Ha cumplido la tarea que le encomendó el Padre, que es descender al mundo más inferior o a los mundos más inferiores y resucitar en esos tres mundos inferiores. Porque la palabra resurrección significa recuperar un estado de conciencia al que se ha renunciado temporalmente para desarrollar ese mismo estado de conciencia en mundos o en dimensiones comparativamente más densas. Que eso es lo que hace la Nefes cuando alcanza a vibrar en el mismo nivel de conciencia que la Neshama, que es su fuente. Y eso es lo que llamamos transfiguración, los esponsales. Y luego viene el matrimonio. Juan Luis, Sí, yo adelante. soy Pepito Grillo, ya son las 10. Nada. Bueno, pues venga. Para que puedan Ya, preguntar, termina, ya, por ya, no, no, ya favor. está, ya está. Yo me podía seguir extendiendo Uy, yo mucho más escuchándote. tiempo, pero, Con la pero, idea de que haya opción a pero, las preguntas. pero por respeto, claro, a todos los que nos acompañan, pues yo estaré encantado de responder a todas las preguntas, dudas y discrepancias, ¿por qué no? Que pueda haber por parte de cualquiera. O sea que estoy a disposición de todos los que quieran preguntar. Adelante, levantan micrófono y preguntan, ¿vale?
Te dejamos coger aire. No, voy a coger agua. Aire, sí, lo tengo que coger siempre. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Algún comentario? Hombre, yo tengo rotos todos los esquemas que tenía hasta ahora, entonces Eso es, voy a tardar un tiempo en recomponerme. Entonces, eso es muy sano. Romper los esquemas es lo sí, más sí, sí. saludable que Ahora nos tengo puede que pasar. recogerlo todo de nuevo y volverlo a montar. Eh, bueno, mientras surge por ahí una Sí, pregunta, venga. voy a citar una frase que viene en el Zohar, el Sefer HaZohar, el libro del esplendor, que es casi la Biblia de los cabalistas, ¿no? Que dice, todos los sadikim son los justos, ¿no? Y todo ser humano está llamado a ser un justo, un sadik. ¿Quién es un sadik? Pues aquel que conoce su camino y lo sigue, ¿no? Aquel que ha encontrado el camino de retorno a su fuente. La primera fuente, ¿cuál es? El alma, la neshama. Y la segunda y última fuente, ¿cuál es? La fuente de la que procede el alma, que es la yeshira. Bueno, pues se dice, todos los sadikim tienen dos almas, una en este mundo y la otra en el mundo venidero. Esas dos expresiones seguro que os suenan, ¿no? Este mundo es Olam Hazé, se refiere esa frase al estado de conciencia que tenemos todos, el estado de conciencia vigílica, cerebral. Estamos mentalmente despiertos, pero todavía no estamos espiritualmente despiertos, ¿no? Y el mundo venidero, Olam Habá, el mundo venidero, es el estado de conciencia propio del alma, de la Neshama. Entonces ahí se afirma explícitamente en el libro del Zohar que existen esas dos almas, la Nefesh y la Neshama. La Nefesh está en este mundo, Olam Hazé, el estado de conciencia que todos tenemos, y la Neshama está en el mundo venidero, Olam Haba. ¿Y Juan cuál Luis, es la ¿eso misión? hace referencia al alma que nos dan en Shabbat? A ver, yo ese lenguaje no lo comparto, porque es un lenguaje que está inmerso dentro de una narración simbólico-mitológica propia del judaísmo rabínico, que no es la línea de progreso de la Cábala. Pero hay un punto de verdad, de nuevo, en eso que tú dices. Porque, ¿qué es el Shabbat? Vamos a hablar claro. ¿Qué es el Shabbat? El Shabbat es el periodo que media entre una vida y la siguiente. El Shabbat, como el séptimo día de la semana, es un símbolo natural de una realidad sobrenatural, que es lo mismo que los tibetanos llaman el bardo. En la espiritualidad tibetana se llama bardo el periodo que hay entre una vida y la siguiente. Entonces, el Shabbat es el momento en que el alma encarnada retorna a su fuente. ¿eh? Y luego vuelve a encarnar y vuelve a iniciar un periodo semanal de 6 días. Por eso, de ahí viene, de una interpretación meramente literal, viene esa creencia que en el Shabbat se nos da un alma extra, un plus de alma. Pero hay que interpretarlo de esta manera. De una vida a la siguiente, si yo he gestionado bien esta vida que estoy viviendo, lego como herencia a la vida que va a ser la continuación de esta que yo estoy viviendo, un plus de alma. Un plus de alma. Es decir, he refinado mis tres cuerpos, los dos psíquicos, el mental, el emocional, y luego el cuerpo etérico, que es el cuerpo de enlace entre los dos psíquicos, y el cuerpo puramente físico, que me van a proporcionar los futuros padres de la futura personalidad, que será la continuación natural de esta que yo estoy siendo. Esa futura personalidad tendrá un plus de alma, siempre que yo haya gestionado correctamente esta vida. Porque podría ocurrir que yo gestiono muy mal esta vida y en vez de avanzar retrocedo, con lo cual en vez de haber un plus de alma hay una disminución de presencia de alma en la siguiente vida. Por eso Juan Luis, todos, ¿tenemos libre albedrío? claro que sí, pero no un libre albedrío en sentido ingenuo, absoluto, no. Tenemos un libre albedrío germinal. Es como una semillita que va creciendo, que arraiga y va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta que se alcanza la máxima expansión posible de eso que llamamos libre albedrío, que tiene que ver con el destino, tiene que ver con el misterio del destino. Hay una palabra que lo explica todo, pero que se entiende muy mal, que es la palabra predestinación, ¿no? Quienes no creen en el libre albedrío dicen, y hay muchas escuelas filosóficas y esotéricas incluso, que no creen en el libre albedrío. Pero eso ocurre porque no se entiende la palabra predestinación. Todos tenemos un destino. Hay tres palabras interesantes a tener en cuenta, que son historia, misión y destino. Todos tenemos una historia, la historia de nuestra alma.
la historia de nuestra vida, que interfiere, interacciona con las historias de todas las personas con las que tenemos contacto a lo largo de la vida, ¿no? Y con la historia del país donde hemos nacido, del mundo en el que estamos, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego tenemos una misión. La misión tiene que ver con el Mesías, precisamente. Es lo que distingue la misión de la historia, es que la misión es una historia que yo emprendo de manera libre, consciente y voluntaria. Yo quiero hacer tal cosa y quiero hacerla por voluntad propia, libre, dentro de unos condicionantes, lógicamente, pero la misión que yo me impongo, porque quiero hacerla, es algo que hago libremente. Supero la historia. Trato de superar los condicionantes de la historia en la que, o de las múltiples historias en las que yo estoy inmerso para cumplir una misión. ¿Y cuál es la más importante misión posible que yo me pueda encomendar? Retornar a mi fuente como alma. Y cuando el alma ha retornado a su propia fuente como espíritu, porque otra palabra para Yejirá es espíritu, entonces entro en el misterio de mi destino, que ya estaba previo, estaba predestinado ese destino. Pero eso no es la negación del libre albedrío, todo lo contrario, es empezar a participar en el gran misterio de la libertad, empezar a participar en el gran misterio de la libertad. Por eso, contestando a tu pregunta, tenemos libre albedrío como una semilla que tiene que fructificar y que tiene que expandir y dar fruto y crecer. Esa es la respuesta. No sé si hay alguna preguntita. Sí, espera, en el chat Sony nos dice el libro Jesús y la Kabbalah, escrito por Mario Sabán y Kenneth Mengíbar y Ethel Turcios, que tienen un canal en YouTube, el Cabalista Jesús. No, no lo he leído, conozco bien más o menos la opinión que tiene Mario Sabán sobre la figura de Jesús. He de decirlo con todo mi respeto y mi aprecio a Mario Sabán, de quien, bueno, he aprendido, como aprendo de todos, pero que la visión que tiene de Jesús no es la que yo tengo, ni muchísimo menos. ¿Conoces personalmente a Eso, Mario? no, personalmente no le conozco, pero Hablaremos. Dice le, José y Mari Carmen, que me encantan hacer unas preguntas. Dice, hola, respecto a lo que usted dice de la Ruach, que es el viento purificador, ¿qué nos podría decir usted sobre la Ruach? Es la espíritu principio de lo femenino, el ánima dentro de Dios. bueno, eso es cuestión de terminologías, ¿no? Ruach es una palabra femenina, efectivamente, pero la función que tiene dentro de este correcto paradigma de las cinco palabras sería el factor de enlace entre espíritu y materia, factor de enlace entre espíritu y materia. En realidad, Ruach sería andrógino porque conecta la polaridad positiva del espíritu con la polaridad negativa femenina, ¿no? Sin que haya el más mínimo elemento peyorativo, es decir, positivo o negativo, de la parte material. La parte material siempre es femenina en relación a la parte espiritual, pero el discípulo es femenino en relación al maestro, que tiene polaridad positiva, ¿no? Siempre hay una unión sagrada entre lo positivo y lo negativo, entre lo masculino y lo femenino. Pero la Neshama, que es masculina en relación a la Nefesh, es femenina en relación a la Yehirá, porque adopta la polaridad receptiva propia de la femineidad, ¿no? Lo femenino es receptivo, lo masculino es emisivo, activo, ¿no? Entonces, esas dos características confluyen y conviven perfectamente en eso que llamamos la Neshama, que, repito, es positiva, masculina en relación a su máscara consciente, a la cual llamamos Nefes, pero es femenina, receptiva en relación a la fuente última de la que procede, que es el Padre, ¿no? Que es la Yejidá, ¿no? Por eso Gracias. la Ruach, ¿Alguna pregunta más? Que mira que yo me embalo, ¿eh? Pues sigo. sigue, Esto es sigue. dice, ¿podría ampliar un poquito la Lidiane. aparición del Mesías en la evolución del alma? Nos dice Viviana. Pero espérate, que mi Pues pregunta es muy cortita. sí, Solamente dime, ¿nos creó una especie o raza superior a nosotros? no, en absoluto. Vale. Esto es otra de las muchas ideas un tanto peregrinas que tienen mucho éxito. Es una mercancía que se vende muy bien entre determinado público, en determinados mercados, pero no. He de decir una cosa que además podría llegar hasta escandalizar, que es lo siguiente. Nosotros no somos la criatura de ningún creador. Ojo. Porque nosotros somos seres creadores, tanto como almas como espíritus. Somos vidas creadoras. Por lo tanto, no somos la creación de ningún creador, De ¿no? nosotros Porque somos mismos. creadores
A nosotros nos trajeron a la existencia, y eso lo dice perfectamente el versículo tercero del primer capítulo de Génesis, cuando se dice, Vayomer Elohim yehi or vayehi or, es decir, y dijo Elohim que la luz sea, y la luz fue. Esa luz, ¿quién es? La Yejidá. Eso es otro nombre para la Yejidá. Y la conexión entre la Yejidá y el Adán que aparece en el día el sexto está numéricamente corroborada. ¿Por qué? Porque ese versículo que yo he dicho antes, el tercero del primer capítulo, vale 813. Y cuando se dice en el versículo número 26 del primer capítulo, Vayomer Elohim, nace Adán, y dijo Elohim, hagamos a Adán, eso vale también 813. De nuevo encontramos la corroboración matemática de que lo que se dice en Génesis 1.3 está en íntima relación a lo que se dice en Génesis 1.26. ¿Eh? Por eso nosotros somos la luz que no ha sido creada ni formada, ha sido traída a la existencia, porque el verbo que se utiliza en esa frase, Vayomer Elohim, Yehi Haor, Yehi Or, Vayehi Or, Yehi, del oro Hayá, ser, no es ni formar, ni fabricar, ni nada, es ser, traer a la existencia algo que estaba en estado de latencia, pero que es tan eterno como el creador supremo de, bueno, el creador supremo, el creador de este planeta o el creador del Sol, porque habría que hablar ya otra idea que hay que... Pues perdón, Viviana, que pensé que la respuesta iba a ser más corta. No, no, Viviana, perdóname a mí que yo me enrollo no, no. con demasiada facilidad. Dice, Viviana, ¿qué era lo que ¿podría quería? ampliar un poquito la aparición del Mesías en la evolución del alma? Perfecto. El Mesías es el alma. Neshama y Mashiach es lo mismo. Lo que ocurre es que el Mesías, como dice muy bien la pregunta de Viviana, el Mesías tiene que hacer acto de presencia en la historia del alma. ¿Cuándo? Pues empieza a hacer acto de presencia cuando se produce la irrupción de la conciencia del alma en el seno de la conciencia cerebral y vigílica. Es decir, toda la evolución del alma se puede considerar como un gran experimento en la conexión entre dos niveles de conciencia. El nivel de conciencia del alma, conciencia espiritual, podríamos llamarla conciencia crística, conciencia cristobúdica, también se podría decir así, conciencia mesiánica, y la conciencia del cerebro. ¿Eh? Un gran experimento de contacto entre la conciencia del alma y la conciencia del cerebro. ¿Qué hay entre una y otra? Pues hay tres campos de fuerza, por así decirlo. El campo de fuerza de la mente, el campo de fuerza de la naturaleza emocional o astral y el otro campo de fuerza que es la sustancia etérica, que conecta lo psíquico con lo físico. Si esos tres campos de fuerza tienen turbulencias, la señal que proviene del alma y que tiene como destino llegar al cerebro para hacerse consciente, porque todo lo que no incida en el cerebro es inconsciente. Si esa señal encuentra turbulencias en su camino descendente, si esas tres regiones o esos tres campos de fuerza no están suficientemente purificados, la señal se pierde por el camino y la conciencia crística no penetra en la conciencia cerebral. Entonces, el Mesías hace su aparición por primera vez cuando ese camino descendente encuentra un terreno energético, mental, emocional, etérico, suficientemente sereno, suficientemente desprovisto de turbulencias como para que la señal incida en la sustancia cerebral. Y entonces nos hacemos conscientes de la vivencia del alma. Y en ese momento somos el Mesías, somos el alma. Pero esa Gracias. primera aparición de la conciencia crística luego tiene que expandirse hasta alcanzar su máxima expansión posible. Gracias. ¿Alguien tiene algo que preguntar? Paqui, Nuria, José Carmen, nadie. Voy yo. Yo que tengo, traía una batería de preguntas. Bueno, bueno, yo estoy aquí dispuesto a contestarlas todas las Gracias, que Juan sepa, Luis. que yo hay cosas que no sé. Juan Luis, cuando Jesús ya resucita, que ya está fuera de de la tumba, que viene María Magdalena y lo ve y no lo reconoce, ¿por qué no lo Bueno, reconoce? a ver, es que aquí ya tocas un gran misterio, Inés, que es Ah, es que que siempre eso lo llevo años en, preguntándolo. en los... Pues mira, te voy a responder, espero que quede claro esto. En el Evangelio se narra los grandes... Hay dos protagonistas en los Evangelios. Uno es el Maestro Jesús y otro es el Cristo. El Cristo es una entidad diferente del Maestro Jesús. Habría que hablar mucho, y no me voy a extender sobre ello porque nos llevaría mucho tiempo, de cuál es el origen de uno y de otro. Digamos que el Cristo, esa entidad que llamamos el Cristo, fue el primer ser humano de la evolución autóctona del planeta Tierra que alcanzó a regresar a la casa del Padre, el primero.
El Maestro Jesús pertenece a una evolución mucho más anterior, igual que el Buda, pero Pero, eso Buda y Mahoma también. de Mahoma no te puedo decir porque no lo sé. No lo sé, pero posiblemente sea, bueno, lo voy a dejar ahí en puntos suspensivos, porque de esto no hay información, por lo tanto, especular tampoco nos llevaría a ningún sitio. Pero lo importante es esto que estoy diciendo. Los evangelios nos hablan de dos entidades diferentes, el Cristo y el Maestro Jesús. ¿Qué ocurrió en el momento del bautismo? Que el Maestro Jesús, así llamado, cedió libre, consciente y voluntariamente sus vehículos, es decir, su cuerpo mental, su cuerpo astral y su cuerpo etérico y el físico para que los utilizara el Cristo. ¿eh? Y hablara a través de él y actuara a través de él. De vez en cuando el Cristo se separaba, le dejaba libre de su gran potencia espiritual, porque los vehículos del Maestro Jesús no podían resistir ese voltaje altísimo espiritual que les proporcionaba la presencia del Cristo utilizándolos. Por lo tanto, de vez en cuando el Cristo se tenía que separar de los cuerpos del Maestro Jesús para que esos cuerpos pudieran descansar, por así decirlo. Y otra vez volvía a entrar el Maestro Jesús en los vehículos volvía a entrar el Cristo en los vehículos del Maestro Jesús, y eso ocurrió hasta que, después de la oración en el huerto de Getsemaní, se produce el prendimiento del Maestro Jesús. Entonces ya el Cristo se separa definitivamente de Jesús, pero sigue asistiéndole espiritualmente en todo lo que va a vivir el Maestro Jesús, que es los episodios de la pasión y la muerte, ¿no? Entonces, en relación a ese personaje simbólico, posiblemente histórico o no, no lo sé, a mí tampoco me interesa tanto como el simbolismo asociado a esta figura, que representa a la humanidad en su conjunto, al discípulo perfecto. María Magdalena es el discípulo perfecto, el que recibe íntegramente las enseñanzas del Maestro Crístico. Pero bueno, en relación a lo que tú me decías, hay un episodio que es cuando María Magdalena va al sepulcro donde se ha depositado el cuerpo de Jesús, lo encuentra vacío y entonces oye mm, una voz por detrás que le, que le llama, le dice María. Entonces se vuelve y no reconoce al Maestro Jesús. Y luego oye otra voz que surge del sepulcro y entonces le reconoce y dice Raboní, Maestro. ¿Qué ocurre? Ninguno de los discípulos ha visto realmente el rostro del Cristo, solamente han visto el rostro de Jesús, porque el Cristo no se ha manifestado con su apariencia corporal propia, inherente, sino que se manifiesta a través de la apariencia corporal de Jesús. Por lo tanto, cuando se aparece el Cristo, no lo reconocen, porque nunca han visto ese rostro, nunca han visto ese rostro. Eso se ve claramente en el episodio donde se aparece el Cristo a los discípulos de Emaús, ¿eh? Dos personas que van, que se les llama así, los discípulos de Emaús. Entonces se les une el Cristo resucitado y corporificado, ¿eh? Y hablan de los acontecimientos que han tenido lugar últimamente en Jerusalén. Entonces llegan a una especie de posada y el Cristo hace la ceremonia de partir el pan. Y es en ese momento cuando lo reconoce. Pero antes no. ¿Por qué? Porque el Cristo no se había manifestado con su rostro, con su apariencia formal, ¿no? Por eso María Magdalena solamente reconoce al Jesús que ya ha conocido en vida, pero no reconoce al Cristo, porque el rostro del Cristo no lo conoce. Esa es la respuesta, Inés. Por fin, llevo esperando unos cuantos de años. Gracias. A ver, No, nada. más preguntitas aquí en el chat. Dice Laura, qué fuerte, también siento así. Y José Mari Carmen, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos podría decir usted sobre la opinión de que el alma se mueve Bueno, en la sangre? me La pueden llamar memoria. de tú, tranquilamente, pero bueno, sí. Bueno, A ver, ¿qué nos podría dime. decir, nos podrías decir tú sobre la opinión de que el alma se mueve en la sangre, la memoria celular? Bueno, las, ¿Lo había la oído eso? sangre, la sangre es un soporte mm, de una sustancia sutil que elabora el corazón. Esto, pues la ciencia todavía no ha llegado a conocer este hecho, pero además es el símbolo de la vida. La sangre es el símbolo de la vida. Entonces, cuando se produce una conexión entre la vida del espíritu y la vida de la personalidad de la máscara a través de la vida del alma, que es el elemento intermedio, se dice que la sangre es portadora de la vida espiritual.
es portadora de una esencia volátil, por utilizar esta terminología un tanto tomada casi en préstamo de la terminología de los alquimistas, la sangre es el soporte de una esencia volátil cuya cualidad inherente da testimonio de la conexión, del alineamiento que se establece entre la conciencia cerebral, la conciencia del alma y la superconciencia del espíritu. ¿No? Cuando hay una línea de contacto ininterrumpida entre esos tres elementos de la Trinidad humana, espíritu, alma, cuerpo, se puede decir, entonces es cuando la sangre adopta una cualidad que justifica eso que se dice en la terminología cristiana bastante convencional: somos redimidos por la sangre de Cristo. Esto os suena a todos, ¿verdad? Por la sangre del Cristo. ¿Qué significa la sangre del Cristo? Bueno, pues significa esa cualidad inherente a la esencia volátil que está soportada por el fluido que conocemos como la sangre y que da testimonio de que hay un contacto, una línea de conexión ininterrumpida entre la fuente última, a la que llamamos el espíritu, la yégida, y el receptor último de esa fuente de vida, que es lo que llamamos la personalidad encarnada, y el cuerpo, que es el aspecto más denso de esa personalidad encarnada. Esa es Pregun- la respuesta. Pregunta, gracias. Pregunta Laura, ¿cómo se puede seguir a Juan Luis Yácer? ¿Imparte algún curso? Bueno, pues no, tal como curso exactamente no. Yo tengo pues, un grupo de personas con las que nos reunimos desde hace ya unos cuantos años, 2 días a la semana, y concretamente de Kabbalah, pues nos reunimos los miércoles, los miércoles. Y bueno, si alguien está interesado, pues puede mandarme un correo, yo puedo facilitar mi correo, lo puedes poner, no sé si tú lo puedes poner en Sí, algún lugar, sí, sí, ya lo pongo. que es Espera, espera, jlyacer arroba, sí, estaba poniendo otra cosa, disculpa. ajá, ajá, Estoy poniendo mi teléfono por si quieren recibir la grabación o quieren luego bueno, asistir a las próximas reuniones luneras y todo eso. Dime tu sí. correo. Pues es, digo letra a letra, Venga, J-O-E-A-L-E-L-E Jotaelejacer, L-L-A-C-E-R. que es mi apellido, O Yacer. E A Arro, arro, L Yacer, arroba. JL, arroba gmail.com. ¿Tú no te podías haber puesto un Juanito como todo el mundo? Justo, Bueno, a la hora de buscar una no dirección había de correo, manera, ya ¿no? está, vas probando, te dice, este no vale, porque ya está Ya, ocupado, ya, ya ya, está ya cogido, sé. y al final, pues mira, ese es el que salió y me parece además En el que está bien. canal mío de Connecting People hay una Perdona, referencia anterior. Sí, sí, no, perdona yo Inés, pensaba. es que en el correo de Juan Luis hay un error. La E es una EJ, JL y A has ver, puesto déjame. JL, no, es J-O-E-A-E. JL Yacer. A ver, espera, José Luis, Ahí, espera, Paqui. la A ver, E. a ver, J-O. lo repito yo para no armar Venga, más vale. confusión. Escríbelo tú, Paqui. Bueno, No, JL Yacer. JL Yacer. J, la E tendría que ser una T. Has A ver, puesto JOE escríbelo, A. por favor, Paqui, escríbelo. Es J-J-E-L. no, JL, pero en vez de poner una J y una L, poner todas las letras de la palabra J. O O sea, sea que hay que poner Jotaele, J-O-A, Jotaele, JL, Yacer. Llacer. Vale, arroba Gmail, ¿no? Exacto, ahí está bien escrito. Lo que pone Paqui está bien. JL arroba Gmail, Pues sí. menos mal que está Bueno, aquí, pues, Paqui, porque si no lo hubiera puesto yo mal. Gracias, Paqui, pues cariño. me pueden escribir y yo me pongo en contacto con quien quiera y ya le explico Vale. cómo funcionamos y bueno, pues yo encantado de Pues aumentar la aprovechen que aún familia. nos queda algunos minutitos por si quieren preguntar alguna cosa. Todavía estamos a tiempo. Yo mientras les voy poniendo en mi canal de YouTube por si quieren ver las anteriores. Así como suena. Ujú. ¿Vale? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguna duda? ¿Nada? ¿Ha quedado todo muy claro? Gracias. Ha quedado todo clarísimo, Juan Luis.
Ojalá, ojalá fuera cierto. ¿Cómo, Bueno, tú has dicho dice una cosa. Viviana que cómo manifestamos al Cristo? Pues manifestándolo, es que eso no tiene una respuesta que no sea una repetición de lo que está contenido en la pregunta, ¿no? Eh, todos tenemos en un momento dado un sabor de nosotros diferente al sabor que tenemos cuando estamos desconectados del Cristo. Cuando digo Cristo digo el alma, ¿no? Entonces hay momentos en la vida en que yo me saboreo a mí mismo de tal manera que digo de manera espontánea, yo quiero ser así siempre, quiero estar en este nivel de conciencia siempre, no quiero descender a lo que he vivido antes, que parece que estaba muerto, estaba como dormido, y ahora empiezo a estar un poco más despierto, ¿no? Y entonces quiero acrecentar esta sensación, esta vivencia, más que sensación superficial, esta vivencia profunda de estar empezando a despertar a mi realidad profunda. Bueno, esa es la manera de manifestar a Cristo. Y eso se traduce en la calidad de lo que yo pienso, de lo que siento y de lo que hago. Es emprender una vida completamente distinta, con nuevos pensamientos, nuevas palabras, nuevas acciones, ¿no? Eso está perfectamente recogida, esa nueva vida, en el noble octuple sendero. Y vuelvo a recalcar que hay una unidad trascendente entre todas las corrientes de espiritualidad, ya sea crística, búdica, hindú o incluso la espiritualidad hebrea, que yo prefiero decir hebrea más que espiritualidad judía, pero bueno, es lo mismo. Pues Viviana nos dice Ajá. maravillosa respuesta, muchas gracias, muchísimas gracias, dice Laura. Ah, gracias, Felisa gracias. dice muchísimas gracias, Juan Luis, tengo mucho que estudiar. Tú sola no, un montón de gente más. Bueno, todos, todos, Todo, todo. todos. Esto es Yo constante también. hasta que nos vayamos. ¿Alguna cosa más que quieran comentar? Juan Luis, te propongo otra lunera. ¿Qué tema Yo, quieres? No, no te voy a yo dejar, ¿eh? encantado. Yo no, yo Todos me se lo dejo que no debemos me dejes. a mi amiga Asun, ¿eh? Que conste en acta que ella fue la que nos conectó. Bueno, pues nada, bendita sea su. Pues nada, el tema lo podemos ir madurando, porque ahora Vale, sobre la vale. marcha, pues, Hombre, el sobre todo. personaje de Jesús, a mí personalmente nunca me ha llamado la atención, no sé por qué. No es una Mm, cosa, será que como estuve en un colegio de monjas me tenían ahí Pues, martirizada pues y entonces seguramente es no, por no lo eso. quería. Entonces, pues sería un Eh, personaje interesante que, sobre todo la distinción esas que has hecho entre Cristo y el Maestro Jesús, bueno, me ha parecido muy podemos hablar, sí, interesante. podemos hablar de esa dualidad entre el Maestro Jesús y el Cristo. Pero claro, hablar del Maestro Jesús significa decir algo que va a romper todavía mucho más esquemas, ¿no? Que es el origen mítico del pueblo judío, ¿no? Porque Pues ya es el momento. eh, ¿Sabes otra cosa que también me encantaría? Es Zaratrusta. Me encanta. Zaratustra es, bueno, es un nombre genérico en realidad de Ujú, una escuela de misterios con impronta aria, aria en el sentido noble y espiritual de esa palabra, lógicamente, ujú. mm, uno de cuyos representantes, históricamente el último, pues se conoce como Zaratustra, pero en realidad Zaratustra es una escuela de misterios, de todos los misterios asociados a la lengua sánscrita, que se manifiesta tanto en los Vedas como en el Avesta, que es las escrituras sagradas de la religión de Zoroastro, el mazdeísmo también, ¿no? Igual que hay dos escuelas de misterios de impronta semítica que son Isaías y Ezequiel, que son dos nombres genéricos que representan dos escuelas de misterios. Y esas tres escuelas, Zaratustra, Isaías y Ezequiel, convergen en el cautiverio de Babilonia. Y ahí llegan a descubrir la síntesis primordial de la que nacen todas las escuelas de misterios. Y ahí se anuncia la inminente manifestación del Cristo, que pertenece a la humanidad, no pertenece a la religión cristiana, sino que pertenece a la humanidad. ¿eh? Y eso está muy bien reflejado en la forma en que empieza el Evangelio de Mateo, que es el primer evangelio en el orden normal en el que aparecen los cuatro evangelios canónicos, que es Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿no? Ese es el orden normal, que no es el orden cronológico, es el orden en el que tienen que aparecer, porque al principio del Evangelio de Mateo aparece una de las dos genealogías de Jesús, ¿no? Eso se puede hablar, porque hay otra genealogía de Jesús que no es coincidente, sino que es complementaria, que aparece en el Evangelio de Lucas. Pero bueno, en el cautiverio de Babilonia, ahí se toma conciencia de los acontecimientos que están a punto de ocurrir. Primero, ya ha ocurrido la encarnación del Buda, un avatar humano, y es inminente, en una inminencia de 500 años, no es nada, es inminente la manifestación de Cristo. El primer ser humano de la Tierra que consuma el camino de retorno al Padre. Ese es el Cristo. Se puede hablar mucho más de todo esto, pero eso lo Y dejamos no ahí. hay ningún caso de una mujer. Claro, claro que sí.
por supuesto. por Hay, ejemplo. pues yo no te sé decir porque no conozco hasta tal detalle, pero hay, o sea, la realización espiritual en su plenitud no es una cuestión de género. El ser humano es andrógino, espiritualmente andrógino, las almas son andróginas. Cuando hablamos de Cristo, tampoco deberíamos de representarnos esa figura como un varón genitalmente caracterizado de acuerdo a lo que nosotros entendemos por la caracterización genital de lo masculino y lo femenino. No, ahí entramos en un misterio. Yo no me atrevo a especular sobre ese misterio porque seguramente ahí introduciríamos factores de distorsión porque nuestro lenguaje es muy limitado para describir el misterio de la androginia espiritual del ser humano, ¿eh? Entonces eso es válido para el Cristo, para los Budas y para todos los seres espiritualmente realizados. Pero por supuesto la Es mujer. Adán, el Sí, andrógino. Dice, yo sí. prefiero escuchar, dice Laura, una verdad sobre Jesús porque en una sola vida pasé por muchísimas formas de verlo o sentirlo. Lo más afín es lo que escuché hoy, pues así lo leí en los registros acásicos. Pero claro, Mm, como es uno, le gusta a uno escuchar una confirmación así. Y a mucha gente más ahora. María, gracias, mm, gracias a ti, María. mm. Pues si no tienen más que preguntar, porque esta información da para rato, esto lo tengo yo que volver a oír como 7 veces, 70 veces 7, y desgranarlo. Eh, nada, Juan Luis, como siempre, darte las gracias porque de verdad que este Oh, conocimiento que nos regalas es una maravilla. Bueno, yo esto ahora te digo, lo tengo no, que masticar. yo Gracias. encantado de compartir con, con vosotros todas estas experiencias. O sea que os doy las Dice gracias a María, todos. creo que a lo largo de una vida cambiamos de paradigma según experimentamos, Laura. Pues sí. Pues muchísimas gracias. Ya saben que pueden conseguirlo en el canal de Connecting People, o que suena como suena, Connecting People, o bien en mi teléfono que ya lo he puesto ahí, el 655-770466. Ah, qué bueno esto, dice Inmaculada, ha enriquecido mi vida y mi alma, gracias, qué bonito. Es que supongo que Jesús tenía la pareja sagrada activada dentro, por eso yo siento que no necesitaba una pareja humana, pero claro, como dice Inés, hay que profundizar. Muchas gracias, Juan Ujú. Luis, y a ti, Inés, por tus brillantes invitados, y a ustedes que son brillantes invitados también. Pues muchísimas gracias. Terminamos con esto. Vale, Muchas gracias. gracias. Hasta el próximo Abrazo a todos. lunes. Chao.